Hola, hola chicos, bienvenidos, ¿verdad? Una vez más a otra clase de ciencias sociales. Espero se encuentren muy bien. Pues esta semana vamos a estar estudiando, ¿verdad? Ya la historia, vamos a estar hablando de cómo inicia. Entonces, como ustedes tienen allí frente a su pantalla, ¿verdad? El tema que vamos a estar estudiando se llama periodización de la historia. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que la historia y sobre todo la historia universal, ¿verdad?, abarca largas etapas en las que se pueden contar, ¿verdad?, con miles de años o millones de años, si se remonta, ¿verdad?, a los orígenes humanos. Entonces, para que se pueda facilitar el estudio de la historia, ¿verdad?, nosotros sabemos que se han establecido diversas etapas cuya separación están marcadas, ¿verdad?, por hechos trascendentales y que nos permiten establecer una división de los periodos. Entonces, para hablar sobre la periodización de la historia, vamos a hablar sobre cómo se originó, ¿verdad?, cómo inició. Entonces, para esto se inicia con la prehistoria. Ya sabemos que pre significa antes, entonces antes de la historia. ¿Qué pasa antes de la historia? Entonces, la prehistoria, chicos, abarca desde la aparición del género humano hasta el surgimiento de la escritura. La prehistoria se divide en paleolítico, neolítico, ¿verdad? Y después del neolítico, ¿verdad?, que siguen las edades del cobre, del bronce y del hierro. Pero, ¿qué quiere decir paleolítico? En el periodo paleolítico fue llamado también edad de piedra, como su nombre lo dice, ¿verdad? Durante ese tiempo ellos comenzaron a desarrollar y inventaron cómo hacer sus armas, todo lo que ellos utilizaban con piedra. Entonces ellos tallaban la piedra, hacían sus utensilios, hacían sus armas. Entonces, por esto a este periodo paleolítico se le llamó edad de piedra tallada. Entonces, recuerden, la prehistoria significa desde la aparición, ¿verdad?, del humano hasta el surgimiento de la escritura. De allí, del surgimiento de la escritura, viene ya otra parte de la historia. Entonces, el paleolítico es la edad de piedra, donde los humanos comenzaron, ¿verdad?, inventar cómo utilizar la piedra para poder hacer sus utensilios de piedra tallada y también sus armas. Luego viene el periodo neolítico, ¿verdad?, que es la edad de la piedra pulida, ¿verdad? Aquí ya es un poquito más avanzados. Ellos ya comenzaron a ver otro tipo de piedra, pero de una manera, ¿verdad?, mucho más concreta, mucho más estilizada, ¿verdad? Entonces, durante ese periodo hubo un periodo intermedio, ¿verdad?, que ellos le llamaron periodo mesolítico. Y después de esto, ¿verdad?, siguen las edades del cobre, ¿verdad?, que como su nombre lo dice, empezaron a utilizar el cobre tanto para sus utensilios como sus armas. Luego viene la edad del bronce, ¿verdad?, y la edad del hierro. Entonces se le llama así porque en cada edad ellos utilizaron tanto el cobre, el bronce y el hierro para facilitar o hacer sus utensilios, sus armas, ¿verdad?, entre otras cosas que ellos, ¿verdad?, empezaban a experimentar y empezaron a ver que les funcionaba mucho mejor. Entonces, esto tiene que ver la prehistoria, ¿verdad? Como le mencioné, pre significa porque fue antes de la historia. Y antes de la historia, ¿verdad?, estos humanos que primero eran nómadas y después de esto, ¿verdad?, comenzaron a ser sedentarios. Entonces, por eso se dividió así la prehistoria: paleolítico, neolítico, y después del neolítico vienen las edades del cobre, del bronce y del hierro, donde nosotros vemos, ¿verdad?, que los humanos iban de a poquito, ¿verdad?, evolucionando según la edad en la que ellos iban descubriendo nuevas cosas, y que aquí descubrieron la piedra, descubrieron el cobre, descubrieron el bronce y el hierro. Y no solamente eso, sino que descubrieron cómo hacer sus utensilios, ¿verdad?, con estos materiales, y cómo elaborar sus armas con estos materiales. Entonces, si nos damos cuenta, entonces aquí ya se volvieron cazadores, ¿verdad?, porque tenían armas en donde utilizaban un tipo de material diferente. Y eso va a depender, ¿verdad?, de la edad en la que estaban, tanto paleolítico como neolítico.
Luego de eso, después de la prehistoria, ¿verdad? Entonces ahora sí viene la historia. Entonces, por su parte, ¿verdad? La historia se divide en la edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Entonces yo tengo una pequeña línea de tiempo que ustedes esta semana, ¿verdad? Van a trabajar en una línea de tiempo, pueden agarrar mis ejemplos, ¿verdad? Pero no lo mismo que yo tengo de información, ¿verdad? Porque entonces no va a ser válida. Entonces, en las etapas de la historia, si usted se fija, yo empiezo con la prehistoria, ¿verdad? Porque así debe ser. La prehistoria es contar antes lo que sucedió antes de la historia. Entonces, en la prehistoria, como lo dije, todavía no se había conocido la escritura, ¿verdad? En la prehistoria solo se sabe cómo vivían esas personas. Entonces ya sabemos cómo vivían, ¿verdad? Y qué materiales utilizaron y cómo se llamaban esas edades en las que ellos estaban. Luego viene la edad antigua, ¿verdad? Que aquí ya es donde aparece la escritura y entonces y aquí se forman muchas de las civilizaciones importantes que conocemos, tanto como la Egipto, la Grecia y la civilización romana. ¿Qué sucede durante la Edad Media? Entonces, durante la Edad Media, ¿verdad? Es la época de los castillos, es la época de los reyes, de los imperios. Luego sigue la Edad Moderna, ¿verdad? Que es donde se realizan importantes descubrimientos. Se dice que en esta edad fue lo del descubrimiento de América, ¿verdad? Y luego viene la Edad Contemporánea, que es la edad hasta nuestros días, ¿verdad? Es donde nace la industria moderna y muchos hallazgos como el que el hombre fue a la luna, llega a la luna. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, primero viene la prehistoria, que es antes de la historia, luego viene la historia. Entonces, así comienza la periodización de la historia. Y tanto la prehistoria como la historia tiene subdivisiones, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante conocerlo. Aquí tengo un poquito más explicado, que lo que quiero que me entienda es cómo está periodizada la historia. Quiero que entienda bien qué sucedió en la prehistoria y qué sucedió en la historia, ¿verdad? Entonces, la historia de la humanidad, ¿verdad? Nosotros sabemos que se divide en grandes etapas. Y como yo le estaba diciendo anteriormente, ¿verdad? Esto de la historia nos facilita el estudio, ¿verdad? De diversas etapas o separaciones, ¿verdad? Que están marcadas en los hechos que sucedieron en el pasado y que fueron trascendentales. Entonces, por eso lo estamos conociendo ahorita. Y por eso es que nos permite conocer, ¿verdad?, cuáles son la división de estos periodos, ¿verdad? Entonces, tanto la prehistoria como la historia se dividen en edades, y eso ya lo vimos anteriormente. Entonces, si nos enfocamos en la prehistoria, ¿verdad?, ya le dije que la prehistoria comienza con la aparición del ser humano, ¿verdad?, tanto hombres como mujeres, y termina con la invención de la escritura. Entonces, en las imágenes que tengo yo la prehistoria, ahí está el periodo neolítico, ¿verdad? Y ahí está el periodo paleolítico. Entonces ya sabemos que en el neolítico era la edad de piedra, ¿verdad?, tallada, y el neolítico era la edad de piedra tallada y el paleolítico la edad de piedra pulida, ¿verdad? Y después de eso después del neolítico y del paleolítico, viene entonces lo que conocimos como la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro, ¿verdad? Entonces, y aquí ustedes lo pueden ver reflejado con la edad de los metales, así se le conocía. Entonces, después de la prehistoria viene la historia, que aquí comienza, ¿verdad?, la invención de la escritura. Ellos comienzan a conocer la escritura y se divide en las edades que ya vimos, ¿verdad? La edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Entonces, es importante entender que en la prehistoria, ¿verdad?, fue la aparición de los homínidos, ¿verdad?, tanto hombres como mujeres, y ellos, ¿verdad?, durante este tiempo empezaron a descubrir cómo vivir y de qué utensilios usar, y fue así que fueron descubriendo los tipos de materiales, como se lo dije. Ya durante la historia ya comienza, ¿verdad?, la escritura, comienza la invención de la escritura, y en las edades, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, que es en la que estamos viviendo ahora nosotros. Y al final tengo un cuadro comparativo, ¿verdad?, sobre las etapas de la historia, que no lo vamos a ver muy profundo ahorita, porque lo vamos a ver la siguiente semana. Vamos a estudiar cuáles son esas etapas de la historia. Entonces ya sabemos, ¿verdad?, en la prehistoria, ya sabemos que es la aparición, ¿verdad?, de los seres humanos. Y ya sabemos que se divide, ¿verdad?, la edad de piedra, que es el paleolítico y neolítico.
y después del Neolítico que sale la edad de bronce, la edad de cobre y la edad de hierro, ¿verdad? Eso ya lo explicamos. En la edad antigua ya dijimos, ¿verdad? Que aquí aparece ya la escritura, ¿verdad? Y aparece en la caída de los imperios romanos, ¿verdad? Tanto de Oriente como de Occidente, y aparecen nuevas civilizaciones como las que mencioné anteriormente. Luego está la Edad Media, ¿verdad? Que aquí aparece la caída del imperio romano. Luego, bueno, aquí viene un poquito más de historia, aparece el feudalismo, ¿verdad? El arte gótico, se imponen muchas iglesias cristianas, entonces en la Edad Media tiene que ver mucho con la historia, mucho con creencias, mucho con doctrinas. Luego viene la Edad Moderna, que según la historia, ¿verdad? Se dice que la Edad Moderna se inició con el descubrimiento de América. Aquí viene la Revolución Francesa, ¿verdad? Aquí viene la colonización, descubrimiento, muchos descubrimientos científicos, también teorías. Aquí aparecen ya religiones protestantes. Recuerde que en la Edad Media se impone la iglesia cristiana, ¿verdad? Pero ya en la Edad Moderna, ¿verdad? Ya viene Martín Lutero con sus reformas, en fin, un poquito siempre de historia, ¿verdad? Y la Edad Moderna, que es la que estamos nosotros, y ya se inicia desde la Revolución Francesa, ¿verdad? Hasta la actualidad. Aquí también viene la Revolución Industrial, ¿verdad? Aquí se eliminó el absolutismo de los reyes, que esto tiene que ver con la Edad Moderna. Aquí viene ya hablando de capitalismo, revolución industrial, Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Aquí ya también viene lo de los nazis. Entonces esto es para que ustedes se tomen un poquito de idea de qué es lo que vamos a ver la siguiente semana, que vamos a ver un poquito más a profundidad, ¿verdad?, sobre las etapas de la historia y cuáles fueron algunas de las características que se dieron, con que iniciaron y cómo termina cada etapa. Entonces es muy importante. Recordemos, ¿verdad?, que la historia, lo que estamos viendo es la historia universal, ¿verdad? Y sabemos que la historia está dividida en etapas, ¿verdad?, que nos pueden contar desde nuestros orígenes, cómo inició, ¿verdad?, hablando de millones de años. Entonces la historia a nosotros, chicos, nos facilita, ¿verdad?, el estudio de cada una de las etapas en las que se va dando y cómo se va originando la historia a nivel del mundo, ¿verdad? Y qué es lo que nosotros estudiamos para poder entender lo que sucedió en el pasado y poderlo aplicar en el presente. Entonces fue un placer y un gusto servirles, ¿verdad? Nos estaremos viendo la siguiente clase con las etapas de la historia.